Buenos días, amados hermanos que nos están comenzando a ver por internet. Damos gracias al Señor. Perdón. Es que recién participamos de la cena, parece que una amiguita del pan me hizo carraspera. Bien, damos gracias, como decía el Señor, por esta linda oportunidad que tenemos nuevamente de reunirnos para escuchar palabra de Dios. La palabra que esta mañana quiero compartir tiene como título El Monte de Sión, morada de Dios. Tráiganme agüita, por favor. Lo que hoy día pretendo enseñar es ¿dónde vive Dios? Gracias, amado. ¿De dónde Dios enseña a la iglesia y el nacimiento de la iglesia de arriba? Es un tema que para algunos probablemente va a ser nuevo. A lo mejor no han escuchado. Pero es interesante conocer porque hay varias cosas que se van a aclarar. Hemos leído y escuchado probablemente muy poco acerca del Monte de Sión, pero lo hemos hecho como el pueblo hebreo a los pies del Sinaí. Desde allí solo se puede ver truenos, relámpagos, fuego y humo. ¿Se recuerdan cuando Dios entregó la ley al pueblo de Israel? Dios pidió que todo el pueblo, hermanos, toda la gente estuvieran allí alrededor del monte para Él hablar. Y en ese momento hubo manifestaciones de truenos, de relámpagos. La voz de Dios era muy potente, que la gente se asustó tremendamente y dijeron, no, Moisés, sube tú primero, solamente anda tú y escucha y después tú nos dices a nosotros. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Moisés? Tuvo que subir por el monte de Sinaí para llegar arriba y allí Dios tuvo una comunicación con él. Entonces, ¿qué nos enseña? Hay dos formas de escuchar a Dios. O del valle, de abajo, o en la altura. ¿Cuál creen ustedes que se escuchará mejor? Es lo que vamos a aprender. Entonces, el que quiere ver al Rey de Reyes con toda su gloria, debe subir a él, donde está Él. Para poder escuchar bien a Dios, hermano, hay que subir. Porque Dios, ¿dónde vive? ¿En las alturas? Ok, ya. Pero ¿quién puede subir? ¿Quién puede subir hasta las alturas? Somos criaturas tan débiles. ¿Cómo se puede llegar a las alturas del Altísimo? Entonces, quiero decirle, el tema es dar más antecedentes bíblicos de cómo nosotros podemos escuchar realmente a Dios. Sabemos muchas fórmulas. Si yo te pregunto a ti, Dios, ¿dónde habita? Yo creo que cada uno va a tener diferente respuesta. Jesucristo abrió un camino, rasgó un velo y marcó un camino para poder entrar a las moradas eternas. ¿Recuerdan? ¿Dónde fue eso? En la cruz del Calvario. Allí Él cuando Él murió, consumado es. Cuando Él murió,
Dice, hubo un terremoto y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. Era un velo tan grueso que era imposible que eso se hiciera, ni siquiera con una daga, con un puñal se podía romper. Y peor aún, que nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y él entraba amarrado, porque si él no estaba a cuenta con Dios, ¿qué pasaba? Él podía morir. ¿Y cómo lo sacaban? Nadie iba a querer ir. Entonces, por eso es que iba amarrado a un cordel y podían sacarlo. ¿Podía cualquiera llegar a la presencia de Dios? Ahora es igual. Y eso es lo tremendo, hermano, que esto podemos saberlo en nuestra mente, en nuestro intelecto, pero tiene que ser tan claro. Nosotros tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo abrió el camino. Jesucristo rasgó el velo y marcó un camino para poder entrar a las moradas eternas, para entender lo que hay en el corazón del Padre para su iglesia. Necesitamos entrar en sus moradas eternas. ¿Cómo podemos nosotros entender el corazón de Dios, hermano? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Nosotros tenemos que entrar hasta su presencia. Tenemos que saber cómo entrar. Por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Estás seguro que lo tienes? ¿Estás seguro que puedes entrar? No quiero ponerles dudas, ni mucho menos, no. Es que para que podamos sacar el máximo de provecho a esta palabra. Para entender lo que hay en el corazón del Padre para su iglesia, necesitamos entrar a su morada eterna. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo anormal, ¿verdad? Lo que nos está pasando hoy día. Hoy día hay varias familias que están contagiadas. Me da por la otra palabra. Contagiadas. Pero, amados, nosotros eso, ¿qué es lo que puede producir? ¿Temor? ¿Preocupación? Bueno, ¿qué pasa? Por eso necesitamos entrar a la morada de Dios para saber cómo actuar en todas estas cosas. Necesitamos despegarnos de la cultura de las naciones. ¿Qué significa eso? Uno, si pregunta a alguien su opinión en cualquier cosa de tipo religioso, vamos a ver que va a haber diferentes opiniones. Incluso lo que está pasando ahora con todo esto, hay diferentes opiniones, diferentes actitudes dentro de la iglesia. Y muchas veces, ¿qué es lo que influye? Influye la posición cultural que uno tiene. Nosotros los hispanos tenemos esa particularidad que venimos de diferentes países, con diferentes culturas, con diferente medicina. Entonces, cada uno tiene una respuesta diferente. Que incluso esas respuestas no pueden estar calzando con la respuesta verdadera de Dios. Entonces, ahí, ¿qué es lo que necesitamos para eso? Saber qué Dios, tú Dios, qué es lo que piensas. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que está sucediendo en mi vida, lo que está sucediendo en otros. Algunos dicen que todo esto es por falta de fe. Otros dicen que hay tantas cosas que no me voy a ir por ahí. Necesitamos despegarnos de la cultura de las naciones. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender cómo nos acercamos directamente de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios.
El mundo ha sido realmente impactado, ¿verdad? El gran problema que hay en este momento en Afganistán. Qué terrible lo que está pasando allí, hermanos. Y saben ustedes que el mayor problema de Afganistán no es por la religión musulmana, más es por la cultura ancestral que ellos traen. Ese es el mayor problema, en que para ellos la mujer no vale nada. No vale nada. Entonces, uno piensa e incluso actúa con Dios de la misma manera. Esto es lo que nos hace entender de que necesitamos saber, necesitamos tener una comunión estrecha con Dios para saber de parte de Él el por qué y para qué de todas las cosas que suceden. ¿Es necesario escuchar a Dios? Amén. Necesitamos sumergirnos en las dimensiones de su Santo Espíritu. Dios se comunica con nosotros a través de su Santo Espíritu, hermano. Es muy importante. Recuerden, Dios habla de espíritu a espíritu. ¿Se acuerdan? Yo les he enseñado. Dios habla de espíritu a espíritu. No, Dios me habla por su palabra. Amén. Pero te puedes equivocar si la interpretas equivocadamente. ¿Por qué existen tantas iglesias, denominaciones, organizaciones? ¿Por qué? ¿Acaso no es la misma palabra, la misma Biblia, la misma... ¿Todos estamos leyendo lo mismo? Pero ¿se dan cuenta? ¿Cómo nosotros podemos escuchar mejor a Dios si sabemos llegar correctamente a su presencia? ¿Dónde vive Dios? Nosotros los hispanos, cuando queremos, de repente, venimos de tantos países, los de afuera piensan que todos hablamos igual, que pensamos igual, que entendemos igual. Pero nosotros aquí en la iglesia aprendemos que somos tan diferentes, ¿verdad? Y de repente cuando uno llega, ¿qué es lo primero que quiere saber? Si la persona, ¿de dónde es? Lo primero que uno pregunta, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Y probablemente alguien te dice, bueno, yo vivo en Seneca, o en Oaxaca, pero esa respuesta deja tranquilo. No, uno quiere saber más, ¿no es cierto? ¿Por qué habla así? Pero ¿de dónde viene? Soy chileno, soy salvadoreño, soy de Puerto Rico. Ya. Pero ¿nos queda todavía completo? Nosotros queremos más antecedentes. Es algo parecido con las cosas de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios vive en el cielo, es lo mismo. Es una verdad a media. Es correcto, pero impreciso. ¿El cielo dónde está? ¿A dónde está el cielo? ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Está allá? Según en la parte del planeta donde usted esté, hermano, va a indicar a dónde está el cielo. Entonces uno tiene que ser más específico, ¿verdad? Vamos a leer algunas citas bíblicas que nos dan la dirección exacta de donde Dios vive. Para acercarnos a Dios, hermano, tenemos que saber exactamente dónde Él vive. En el Salmo 43, 3, versículos 3 y 4 dice: envía tu luz y tu verdad. Yo los tengo escritos, así que si quieren, bueno, ahí en la hojita ustedes lo pueden leer. Dice: envía tu luz y tu verdad,
Estas me guiarán. Pongan atención. Miren esas dos palabritas. ¿Son importantes? Envía tu luz y tu verdad. ¿Para qué? Estas, la luz y la verdad, me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Mira el dato que está dando ahí David, mejor dicho el Espíritu Santo. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Este versículo tiene muchas cosas importantes, hermano. Nos está mostrando dónde vive Dios, nos está dando antecedentes y a la vez nos está enseñando cómo debemos presentarlo para llegar a donde Él, cómo debe ser nuestra actitud. Esto es muy importante. Aquí indica la manera correcta para entrar a su presencia. La luz y la verdad nos guiarán a su casa. Amén. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda en tiniebla no verá la luz de Dios. Un antecedente importantísimo. Él nos dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros como luz, hermanos, estamos capacitados para guiar a la gente donde vive Dios. Y también dice, la luz y la verdad nos guiarán a su casa. Muchos se saben la palabra de memoria. Muchos incluso tienen una libreta, un libro, cuando se habla cualquier tema, buscan aquí este versículo y todo lo demuestran con un versículo bíblico. ¿Que está mal? No. Ojalá todos fuéramos así tan memoriones que nos aprendiéramos todos los versículos bíblicos. Pero ¿qué es lo importante? Si no hay luz en ti, tiene que estar esa combinación, luz y palabra, me conducirán a Él, a sus moradas. Y dice en el versículo 4, entraré al altar de Dios. Para entrar al altar de Dios, fíjense, al Dios de mi alegría. ¿Cómo tienes que ir, hermanos? ¿Con miedo? ¿Con terror? ¿Con desconfianza? ¿Con inseguridad? ¿Ustedes creen que una oración, cuando nosotros tenemos una petición delante del Señor y vamos, Señor, o sea, todo asustado, todo... ¿creen que vamos a entrar? Un poco difícil. El Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, una alabanza, una adoración, hermanos, tiene que estar siempre en nuestros labios. Si queremos entrar a los lugares celestiales donde Dios está, tenemos que entrar con gozo, con alegría, con alabanza, con adoración. ¿Me están entendiendo? Estamos pavimentando el camino para llegar a Dios. Pregunto, ¿dónde está la casa de Dios entonces? Según este versículo, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Ya tenemos un dato. Estamos armando la dirección postal de Dios. Él vive en un monte santo, hermano. En el monte santo, allí están las moradas de Dios. Qué lindo. Vamos al Salmo 48, 1-2, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Ahí tenemos otro antecedente. ¿Cuál es? Ya sabemos que vive en un monte santo, pero ese monte santo, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hay cerca de él?
Dice, en la ciudad de nuestro Dios hay una ciudad, en su monte santo. ¿Me están siguiendo? Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Fíjense, nos dio hasta el código postal. Aquí vemos el monte de Sión, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte. ¿Dónde está? Hay una ciudad, y en esa ciudad, a un lado, en el norte, está el Monte Santo. Bueno, ¿Dios vive en el cielo o vive en la tierra? En el cielo. O sea que allá hay ciudades. ¿Ves que estamos aprendiendo? En la parte norte del monte de Sión está la ciudad donde habita el gran rey. ¿Saben cómo se llama esa ciudad? Ahí dice en su hojita, Jerusalén. Jerusalén. Ah, entonces nosotros tenemos que irnos a Israel, a vivir allá, y nos compramos una propiedad en Jerusalén y estamos viviendo en la ciudad del gran rey. Lo vamos a ir desmenuzando, hermano. El Salmo 74:2 dice, acuérdate de tu congregación. Esa palabra congregación en hebreo significa también iglesia, hermano. Es iglesia. Acuérdate de tu iglesia, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado. Vuelve a repetir, ¿dónde vive Dios, hermanos? En el monte de Sión. En versiones nuevas dice Jerusalén, sin embargo, en el original hebreo es monte de Sión. El Salmo 132:13, porque Jehová ha escogido a Sión, la quiso como habitación para sí. Fíjense, nos vuelve a repetir. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Dios habita en el monte de Sión. Amén. ¿Dónde habita Dios? Entonces no habita en tu corazón. ¿Ah? Ya. Ezequiel 28, 14 y 16 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. A ver, ¿quién es ese querubín? Ese querubín grande, ¿quién es? Ese querubín es el que se reveló en el cielo. Aquí está hablando antes de que él se revelara. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Qué tremendo. Hermanos, Luzbel, mejor dicho, el querubín grande, este querubín es una creación. Cuando Dios lo creó era hermosísimo, era lo más, a él tenía mucha autoridad. Dios dice que él lo puso en el santo monte, hermano. O sea que Satanás, antes de caer, hermano, él vivía en el monte santo.
Hay 164 versículos en la Biblia que hacen referencia al monte Sión. ¿Será importante este tema? Así que a aquellos que les gusta estudiar la palabra, tiene varios versículos que leer y vaya a ver si aprende algo más. Un judío, si usted le pregunta, ¿dónde vive Dios? Fíjense qué interesante. Si uno le pregunta a un judío, ¿dónde vive Dios? Él te va a decir, Él habita en el monte de Sión. Ah, lo sabíamos. Ya. Al lado norte de ese monte está la gran ciudad del gran rey, Jerusalén. Ah, lo sabemos. ¿Y dónde está ese monte de Sión? Respondería, en los cielos. En los cielos. El tercer cielo, Dios vive más arriba. El tercer cielo es el paraíso. Es el lugar que cuando nosotros los cristianos partimos a la presencia de Dios, allí llegamos. Todavía no estamos en la ciudad santa. Ahí ese es otro tema. Hay harto que ver. Entonces, es importante. Esto vamos avanzando. Si usted dice, Dios vive, Dios habita en mi corazón, está bien. No es que esté mal. Pero es una verdad a media. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, allí Dios está en medio de la alabanza. Sí, está bien. Pero más completo es que Dios habita en el monte de Sión. El diseño bíblico para hablar a su pueblo, la iglesia. Vamos a leer Colosenses 3, 1 al 4. Quizás no es una predicación de día domingo, parece un estudio. Pero hermano, estos temas tenemos que entenderlos, hay que tocarlos. Y estamos viviendo tiempos anormales en que solamente nos juntamos el día domingo. Entonces tengo que aprovechar este tiempo. Y dice aquí en Colosenses 3, del 1 al 4, fíjense qué lindo, hermano. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es el mandato? Si hemos resucitado en Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Ahora, este es el centro de la enseñanza, hermano. En el monte de Sión, es que tenemos que aprender a buscar a Dios arriba, en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ah, dirán los teólogos. Bueno, aquí se dan cuenta, esto es algo simbólico. Usted está diciendo que nosotros debemos buscar las cosas de Dios, pero las cosas de la tierra también son importantes. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, por medio del bautismo en agua, nos hemos identificado con Cristo en su crucifixión, muerte y resurrección. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él intercede por nosotros, allí en el cielo, por nosotros. Nosotros también podemos acercarnos a esos lugares celestiales, porque allí, en posición por Cristo, nosotros tenemos acceso, hermano. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Cuando se manifieste se refiere cuando Cristo venga en su segunda venida. Y cuando Cristo viene en su segunda venida, ¿qué viene con Él, hermano? Vienen todos los santos, todos los redimidos.
y baja también, un poquito más adelante, la Jerusalén celestial. Ahora, aquí hay un pensamiento que quiero que así como les enseñé que Dios es espíritu y Él habla de espíritu a espíritu, la Biblia se cree literalmente. Aprendan a leer la Biblia creyendo literalmente. La interpretación viene del Espíritu Santo. Esto es fuerte, hermano, pero así tengo que ir entregando. ¿Qué quiere decir? Una de las grandes razones por las cuales la iglesia está tan dividida, por qué existen tantas organizaciones, denominaciones, porque usted va a una, le enseñan de una manera. No, es que esto quiere decir de esta manera. Y la otra organización que dice, no, están equivocados, no es así. Esta palabra se refiere a esto otro. Pero ¿saben? Empiecen a ejercitar, por favor. Empiecen a leer la Biblia y a creer literalmente. Pongo un ejemplo. ¿Se recuerdan de Jonás? Dios lo mandó a Nínive, él no quiso, se va a otro lugar. Toma un barco y se quiere arrancar. ¿Pero qué pasó? Allí lo tiraron al mar y viene un pez y ¡pum!, se lo tragó. En la escuela dominical así lo aprendimos, ¿verdad? Así lo aprendimos. Ya. ¿Pero qué dicen? Los teólogos dicen es que eso no es posible. Un pez no puede contener a un hombre vivo dentro. Era una ballena. Pero la ballena lo único que se alimenta de krill, no puede tragar un ser humano. Entonces se empieza a buscar, a razonar, a racionalizar las cosas, ver la manera natural. Se quiere entender a Dios en forma natural. ¿Qué dice la palabra? Vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó. ¿Qué dice la palabra? Si Dios es el creador de todos los peces, hermano, no pudo crear un pez específico para que se cumpliera su propósito. ¿Aló? ¿Me entienden? Así hay tantas cosas, hermano. No, es que esto no significa esto. No, que se adapta la palabra de Dios, lo que Dios dice, a la mentalidad humana. No, hermano. Tenemos que aprender a leer la Biblia literalmente. Que hay cosas que son simbólicas. Las parábolas tienen muchas cosas. Claro. Si entrar al reino de los cielos, si tu mano te es motivo de caer, córtatela. Pero ¿qué está diciendo ahí, hermano? Que si los pecados que haces con tu mano, si no terminas, pero Dios lo está diciendo. Ahora, cuando hay algo que no lo entendemos, allí es cuando nosotros tenemos que subir al monte de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos va a revelar todas las cosas. Bien, avancemos. El diseño de Dios para hablar a su iglesia es desde arriba, del monte de Sión, de la Jerusalén celestial. Dios no hablará a sus hijos desde el valle, abajo. Dios habla de arriba. Hermanos, durante casi toda la era cristiana primitiva, el nombre Sión se aplicó a la colina que estaba en el sureste de Jerusalén. Al principio se debió a que en esa colina se encontraba la casa donde se reunieron Jesús y los discípulos en el aposento alto, donde se celebró la última cena. Fíjense los detalles.
Allí la casa donde estaba el aposento alto estaba en una colina. Al principio también en la casa donde el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 discípulos en Pentecostés. Allí en el aposento alto estaba en una colina esa casa. Allí también es el sitio donde María, la Madre de Jesús, durmió, falleció. No es cierto, no es bíblico de que ella resucitó. No. El único que ha resucitado es Jesús. Todos los grandes eventos sucedieron en lo alto. El monte Sinaí, cuando Dios entregó la ley escrita en 2 tablas de piedra. El arca de Noé, donde aterrizó. En el monte Ararat, en un monte. Jesús cada noche al terminar su jornada diaria subía a un monte para orar y recibir la ayuda del próximo día. Fíjense, o sea, ¿por qué estoy dando esto? Para que vaya quedando en ustedes, vaya quedando en nosotros esa idea fija, literalmente, para buscar a Dios. ¿A dónde hay que buscarlo? Arriba, arriba. La transfiguración de Jesús cuando apareció Moisés y Elías y el Padre glorificó a Jesús. ¿Dónde fue? En un monte. Allí, hermanos, qué tremendo. Jesús fue crucificado en el monte Carmelo. Jesús subió al cielo desde un monte. Jesús, cuando regrese, posará sus pies sobre un monte. Apocalipsis 14:1, miren lo que dice. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Cuando Cristo viene, hermano, ¿qué dice? Estaba en pie sobre el monte Sión. O sea que vamos a ver el monte de Sión, porque todo ojo le verá. Veremos el monte de Sión, hermano. ¿Se acuerdan lo que vimos en la visión de Nabucodonosor? Esa piedra, ¿de dónde es sacada? De un monte, y no por mano humana. Y esa piedra, que es Cristo, golpea la estatua y la quiebra completamente. Esa es la segunda venida de Cristo. ¿De dónde sale esa piedra? Del monte de Sión. El nacimiento de la iglesia, y con esto termino, de la iglesia es de arriba. Hechos 2. Ay, se me salió la... Hechos 2, capítulo 1, adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. La iglesia nace con el derramamiento del Espíritu Santo, justamente en un aposento alto. Allí, hermano, desde aquel momento Dios guía, enseña, capacita con los dones a la iglesia, con su Santo Espíritu. Lo sabemos, ¿verdad? Pero vayan uniendo todas estas cosas, hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
Hay una cosa que el ser humano, los cristianos, hemos fallado. Es que nuestros ojos, nuestra vista, ¿dónde está puesta? En la tierra. Está puesta en la tierra, en las cosas de este mundo. ¿Nos preocupamos de qué? De este mundo. Nos preocupamos de las cosas de aquí, de abajo. Sin embargo, ¿qué nos dice el que leímos ahí en Colosenses? Preocupémonos de las cosas de arriba. De arriba, eso es lo más importante, hermanos. Que mientras estamos aquí nosotros tenemos que hacer planes, proyectos, muchas cosas. Pero observa, hermano, toda tu vida se te va a consumir pensando y mirando aquí abajo, en la tierra. Que me compre una casa, que después la agrando, que me compré un autito chico, después me compré uno grande, después me compré una camper, y todo aquí, todo aquí, todo aquí. Pero nunca miramos hacia arriba, hermano. Desde aquel momento Dios guía, enseña, capacita con los dones a la iglesia, con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, Él es el que nos conecta en el monte de Sión. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo intercediendo por nosotros? Allí, en las alturas, en el monte de Sión. Hermanos, tenemos que aprender a levantar nuestros ojos, a que cuando vayamos a orar, entonces nos compramos un terreno que esté en un monte, lo compramos, lo tenemos. Entonces tenemos que construir allí la iglesia allí, ahí vamos a estar en el monte de Sión, le ponemos abajo monte de Sión. ¿Es eso? Qué lindo será, hermano, qué lindo será el día en que podamos construir allí algo para ir a orar, interceder, hacer guerra espiritual. ¿Saben, hermanos, que en los países donde más montes tienen es donde más Satanás gobierna? ¿Saben cuál es la estrategia de Afganistán? Que no pudieron conquistar los talibanes porque es un país montañoso y ellos se supieron esconder muy bien, protegerse. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, la iglesia, tenemos que aprender a conquistar las montañas, los montes. Extraño tanto lo que hacíamos en Chile. Hermanos, nosotros nos íbamos a los montes a orar. Y saben que allí nos encontramos con brujos, nos encontramos con tantas personas espiritualmente. Allí iban a hacer sus amarras, hombres de negocio poderosísimos. Allí iban a hacer amarras, a hacer sus negocios, con pactos, con brujos. La iglesia tiene que aprender a mirar hacia arriba. No podemos comenzar una nueva etapa, si no sabemos de dónde Dios nos va a hablar y para oír lo que Dios nos quiere decir. Necesitamos, hermanos, tener tiempos de adoración, de alabanza, porque esa es la manera correcta para entrar a los lugares altos, adorarle. Aquí abajo, muchos hablan, escuchen, muchos opinan. Aquí abajo, muchos mienten, muchos adulteran, muchos roban. No me refiero al mundo, sino dentro de las iglesias, dentro de las denominaciones. Las iglesias, los templos,
están contaminados. ¿Cómo vamos a subir a las alturas en esa condición? ¿Con cuánta facilidad se miente? Se miente entre los propios hermanos. Se miente. ¿Cuántos testimonios están, ¿cómo decirlo?, devaluados? No tiene valor porque hemos mentido. Hemos mentido, hemos robado. Entonces, ¿dónde encontramos el diseño de la iglesia? En Sión, en el monte de Dios. Siempre el diseño va a estar allá arriba. Allí está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, hermano. Allí es donde Satanás nos va a acusar. Pero es allí donde tenemos que aprender a levantar nuestras oraciones y llegar hasta el mismo monte de Sión y desde allí interceder, hermanos. Este monte no es un monte estático, es del cielo. Se conecta en todo lugar donde hay un hijo verdadero de Dios, que adora, que gime, que llora, que por su vida se manifieste justicia, santidad, amor por los que se pierden, amor por sus hermanos en la fe, un amor recíproco. Todos queremos, todos necesitamos amor del otro. Necesitamos amar, necesitamos recibir amor. Este tiempo anormal nos está robando el amor, hermanos. Nos está robando. La única manera es protejámonos. Vayamos a los lugares altos en el Espíritu. Cuando vengamos aquí, hermano, aquí nosotros podemos levantarnos y entrar al lugar santísimo de Dios. Jesús abrió la puerta. Padre Celestial, te adoramos. Oh Señor, hay tanto que aprender, Señor. Espíritu Santo de Dios, guíanos, llénanos de ti. Señor, Señor amado, estos tiempos seas tú el que nos ministre y nos guíe. Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti. Amén. Amén.